Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya. Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control. Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil. Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma. Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a un episodio más del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes desde que más o menos por el año 207 a.C., Escipión el Africano, que era un tío con un nombre. O sea, ¿tú cómo te llamas? Yo, Escipión el Africano. Hostia, cuidado. Ya marcas ahí como un tal. Bueno, pues Escipión el Africano, además de tener ese nombre, le arrebató a los cartagineses una ciudad que estaba en el sur de lo que hoy es España y a la que los propios romanos después llamaron Aurgi, que es un nombre que a mí me suena como a taller mecánico. No lo digo, o sea, con todo el cariño, no es, pero creo que hay unos talleres o algo así. Sí, los hay. Vendrá de ahí. Bueno, el caso es que después esa ciudad se llamó Yaiyán, más o menos, no sé si lo habré pronunciado bien, y al final ya de ese nombre ya nos sonará un poco más. Hoy en día la conocemos como Jaén. Jaén, qué nombre tan poderoso. Además en Jaén pronuncia las Jotas, pero así, fuertes, Jaén. Que yo creo que es una Eso es muy de hebreo también. Ah, mira, es verdad, de sonidos. Un lenguaje que tiene están ahí todo el día. Yo creo que en este caso hablamos de la ciudad, Jaén capital, que mucha gente creo que desconoce, porque claro, es que tiene unas vecinas bastante poderosas en Andalucía, en lo turístico e histórico, pero yo creo que merece muchísimo la pena, más allá de que, yo qué sé, pues de que está muy bien ubicada y de que hay mucha historia, como ya hemos comprobado con lo que acabas de contar así nada más empezar. Y que nada, que además hoy en día yo creo que cada vez más los destinos que buscan muchísima gente son destinos un poco menos conocidos. Porque al fin y al cabo a esas otras ciudades andaluzas, como no sé, pues Granada, por ejemplo, que es la que más cerca está, que es maravillosa, pero ya hemos ido todos, entonces te apetece hacer otro viaje, hombre, pues que Granada ya la conocemos, pues ahí está en Jaén y ahí estamos, Carmelo Jordá y Kelu Robles, de Oficio Descubridores, buscando esos sitios especiales para nuestros oyentes, esos sitios que no son tan conocidos, pero que sabemos, o al menos estamos bastante seguros, que les van a gustar. Como el otro sitio del que nos vas a hablar hoy tú, Carmelo, que también es una ciudad no muy conocida para los turistas españoles, o mejor dicho, que siempre ha estado, yo creo, más presente en la cabeza de otro tipo de viajeros que la de los turistas. Y me refiero a Ginebra. Efectivamente, que también es muy recomendable. A mí, desde luego, me gustó mucho y yo creo que tiene un montón de detalles, y no solo el hecho de que haya muchos bancos, que hacen que merezca la pena pues hacerte ahí un viajecito, una escapada de unos días. Pues vamos para allá. Pues venga, vamos. Carmelo, tú que viajas bastante y muchas veces por trabajo, que vamos siempre de allá para acá, un poco a lo loco, ¿qué es lo que buscas si haces un viaje de placer? Más que nada, Kelu, poder disfrutar de las cosas con calma, sin prisas, a mi ritmo. Poder elegir, improvisar, no tenerlo todo planificado y especialmente no ser esclavo del reloj. Ya me imaginaba yo que irías por ahí, si es que te conozco. Pues tengo la solución para ti. Tienes que hacer un crucero con Norwegian Cruise Line. ¿Un crucero? No sé yo, a mí me parece muy agobiante, ¿no? Demasiada gente, todo como muy ordenado. ¿Qué va? Con los cruceros de última generación de Norwegian Cruise Line, tú marcas el ritmo. Comes cuando te apetece, descansas si te da la gana y cada día decides sobre la marcha lo que quieres hacer. Disfrutas del viaje con más libertad y, claro, eso cambia la experiencia. ¿Pero tú crees que a mí me gustará la vida de un crucero? Hombre, claro que sí. Tienes a tu disposición un personal excepcional y un servicio personalizado para que disfrutes con tranquilidad tus vacaciones y de una experiencia premium. Además, estarás en un ambiente internacional y lo mejor que te puedes esperar de un crucero. El mar siempre presente, por supuesto, pero también infinity pools y spas y alguna propuesta diferente que sé que te encantará, aunque pienses que no, como el Aqua Slider Coaster, que es una mezcla de tobogán y montaña rusa y en pleno océano. ¿Y hay buenos restaurantes? Buenísimos, con gastronomía de todo el mundo y más restaurantes que días tiene un crucero. Y lo mejor,
ese viaje tranquilo. Deshaces la maleta una sola vez y cada día amaneces en un destino distinto. Caribe, Mediterráneo, norte de Europa, Alaska... Pues ya casi me has convencido, porque además me quiero ir al Caribe a desaparecer unos cuantos días. Pero mejor me espero a reservar, ¿no? No, hombre, si ya has decidido que este 2026 quieres viajar con comodidad y a tu propio ritmo, es el momento de descubrir los cruceros de Norwegian Cruise Line. Tienes toda la información en ncl.com. ncl.com. Ya estoy entrando. Quiero que me cuentes, Carmelo, como siempre, dónde está Ginebra, que recuerdo que yo nombré para ubicar otra ciudad que hemos dedicado aquí, a la que hemos dedicado aquí otro espacio, que Pues fue Lyon. Me pillas. Está cerca de Lyon, pero a ver, para los que estén un poco despistados. A ver, pues Ginebra, obviamente, eso lo sabrá todo el mundo, es una ciudad suiza y está en el oeste de Suiza. Siempre tengo que pensar de dónde eran las películas para saber qué era el oeste y el este. Bueno, pues está al oeste de Suiza y está, de hecho, muy cerca de Francia, lo que obviamente pues ya es una primera influencia que veremos que se notan algunas cosas. Luego está, que es muy importante para cómo es Ginebra, lo que es la geografía física. Es decir, las cosas que tiene alrededor. Entonces, lo primero es que está, como tantas orillas, como tantas ciudades suizas, a la orilla de un lago. En este caso, además, es el lago Lehmann, que fíjate, es el más grande de Europa Occidental. O sea, pedazo de lago. Y además es precioso. El lago Lehmann es una cosa espectacular. No solo tiene lago, sino que además está atravesada por un río, que es el Ródano, que es un río que es curioso porque, digamos, entra a un extremo del lago Lehmann y sale por el otro extremo, que es exactamente donde está Ginebra. Así que en mitad de la ciudad hay también un río bastante potente. Y luego la ciudad tiene como dos zonas bastante distintas. Una es como la que está cerca del lago y que incluso diría que abraza el lago, que acaba así como en curva y la ciudad se coge alrededor. Y luego hay una parte, como es una colina así un poco más alta, que es donde está además la Ginebra más antigua y que es también pues bastante distinto a lo demás. Con todo eso, pues ya ves que es una ciudad con muchos referentes y con muchas cosas que influyen en cómo es, en cómo va a ser nuestra experiencia también como viajeros. Estaba pensando que otras veces que has hablado de Suiza has nombrado también los lagos y de cómo cambian la experiencia en algunos destinos y también en las propias ciudades. Sí, a mí me parece que las ciudades con lagos son completamente diferentes. O sea, a mí es una cosa que siempre, la verdad es que me gusta mucho. Es decir, entonces a lo mejor me llama la atención por mi propia manía con ese tema, pero son muy distintas. Yo creo que siempre que una ciudad con lago tiene una luz distinta, tiene otra apertura, otro horizonte, y no es lo mismo que una ciudad de mar, porque es también distinto. En fin, claro. No sé, ya te digo, creo que es muy curioso. Y luego en este caso además es que estamos hablando de un lago enorme, y a mí me da la sensación de que Ginebra está todavía más volcada al lago que otras ciudades que yo he conocido en Suiza. Para empezar, porque hay cosas en el lago. Es decir, hay cosas allí que las han colocado dentro del agua que en otros sitios a lo mejor no tienes esa suerte de varias cosas importantes turísticamente que están físicamente dentro del agua. Y la primera de ellas es el Jet d'eau, que es este chorro que habrá visto todo el mundo en las postales, sobre todo en las antiguas, era muy de postal antigua esta, este chorro de agua que sale del lago y que parece una bobada porque es simplemente un surtidor, un chorro de agua, pero que es impresionante, porque es que, claro, ese surtidor tiene 140 metros de altura, que es una barbaridad, o sea, que es un edificio, es más alto que la mayor parte de los edificios. Es un edificio ya rozando en rascacielos. Y será una cosa reciente porque, claro, o sea, plantar un chorro de esta magnitud... Es de 1886, que es algo que a mí me fascina. Luego lo cambiaron de sitio y tal, pero es de 1886. El caso es que no puedes estar tampoco muy cerca del chorro porque está dentro del agua, pero sí que hay una zona en la que más o menos te acercas y de verdad es impresionante. Y por otro lado, ya no que te acerques, pero que es una presencia que siempre está ahí, ¿no? Que es una cosa de estas de la ciudad curiosa. Por supuesto, se oye el ruido. O sea, son miles de litros de agua al segundo. Claro. Y oyes eso. En verano eso tiene que ser una gozada, por otro lado. La verdad es que sí. Refrescante. En verano también hay un sitio... Bueno, esto es para todo el año, pero en verano especialmente, yo no lo vi en verano, pero en verano tiene que ser una gozada que está también en mitad del lago, que son los baños de Paquís, que están, o Paquí, o como se pronuncie, que ahí, perdonadme, pero bueno, están situados en mitad del agua. Es decir, aprovechan como uno de los espigones que protege el puerto de la ciudad, porque obviamente los lagos no tienen así un oleaje muy allá, pero también si un día hace viento, pues hay como un espigón de protección, y es uno de los lugares para mí más peculiares de la ciudad. Hay baños de vapor, hay cabinas de masaje, todo es a precio popular,
que obviamente el precio popular en Ginebra pues no es tan popular como en otros sitios que podíamos imaginarnos, pero sí que recuerdo que era bastante económico. Y incluso un restaurante en el que se comía bastante bien, que si encima ya hubiesen tenido un poco menos de pasión por el cilantro, a mí me habría gustado más, pero bueno, se comía bien y a un precio muy bueno, sobre todo para el estándar de esa ciudad, que obviamente es una ciudad cara. Y también había, pues, o sea, que decir, todo esto que estoy diciendo, pues como cabinas tal, pero te podías bañar, había piscinas naturales en el agua del Leman. ¡Oh, qué gozada! Que debe estar bastante fresquita. Yo no me bañé porque, insisto, no era época, pero que a mí también me gusta el agua fría, eso de lagos, de sitios de ríos, a mí eso me gusta. Si hubiese estado ahí en verano, me habría bañado sin duda. Todo además está así como en el puerto, tiene unas vistas muy bonitas de lo que es la ciudad, y todo además tenía una estética que espero que no lo hayan renovado desde que estuve yo y tal, porque era así como un rollito decadente que le hacía mucha gracia y que contrastaba mucho con una ciudad en la que todo parece de lujo, ¿no? Entonces esto era como un lujo así caducado, ¿no? Que tal, que me gustó, y me parece que es un contraste bonito. Esa parte de una ciudad tan rica como Ginebra, tan lujosa, porque es que es una ciudad lujosa, pues eso me parecía que está muy bien. Luego, más cosas al lado del lago, que simplemente las zonas que hay de paseo al lado del lago, que son estupendas. Bueno, pues hay, por ejemplo, recuerdo cerca de la salida iba a decir la desembocadura, no sé exactamente el nacimiento o el renacimiento del Ródano, pues hay una zona así de jardines muy bonita, con unas vistas preciosas del lago. Ves allá al fondo también el Jet d'Eau, edificios históricos en todos lados, además históricos, no sé, pues siglo XIX, primeros del siglo XX, con una cosa curiosa que todos estos edificios, hay una zona además muy representativa de la ciudad, que todos tienen arriba los neones de las grandes marcas de relojes. Entonces, esto es una combinación así, el edificio histórico con el neón, que a lo mejor en otro sitio pues te parece una aberración, dices, pues no, pero ¿cómo pueden? Pero allí quedaba curioso, y además era como parte de... Bueno, si lo hace uno, pero una vez que se ponen todos de acuerdo, más o menos, para hacer esto mismo, ya también creas otra estética. Ahí a mí me resultaba una cosa como muy de la ciudad y muy encantador. Hablábamos de que es una ciudad de lujo, pues bueno, pues esta zona era la releche. Y las tiendas son de lujo, los bancos son de lujo. Hay una percepción, cuando estás por allí, de que ese es un sitio con mucho dinero, que es un sitio rico, que yo no lo he tenido en demasiados sitios. O sea, realmente, y de hecho, en otros que pienso en ello, pienso también en Suiza, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en zonas de Zúrich. Pero que realmente yo creo que eso es también parte de cierto encanto del viaje, ¿no? De vivir, de acercarte a decir, joder, aquí. Sí, de ver cómo son otras realidades. La de pasta también, que hay aquí, ¿no? Un poco hacerte esa idea. Cómo son las tiendas de esto, cómo son los bancos, las sedes, o sea, no las sedes, sino las agencias de los bancos que entras por allí, es una cosa tremenda. O sea, en fin, y cuando fui a dejar mis millones, además me trataron muy bien, todo hay que decirlo. Fuiste con las bolsas, con Urdangarín, que me acuerdo que no estaban allí, bueno, estaba ella, las mujeres dato del corazón monárquico, no sé qué tipo de dato, pero me acuerdo de Ginebra también por eso. Efectivamente. Luego, aparte de esto, digamos que es más en el centro de la ciudad, hay muchos barrios como las afueras que están muy mirando al lago. Entonces tienen las casas impresionantes, que las ves desde el lago y la casa y dices, madre de Dios, qué casa tiene ahí. Además, con variedad de arquitectura. No solo estamos hablando de casas, digamos, pues eso, el típico chalet siglo XIX, primeros del XX, muy bonito, sino también arquitectura moderna. En fin, hay una variedad y a mí me gustaba mucho. Y cuando haces el típico recorrido en el barco alrededor de Ginebra, que se puede hacer, el típico recorrido turístico en un barco así muy bonito, súper tranquilo, disfrutando del lago, viendo la ciudad de lejos, pues también disfrutas de todos esos barrios absolutamente ricachonísimos y con esas casas maravillosas y un poco de cómo es la vida en esos sitios, ¿no? Lo que me contabas, de esa experiencia de que hay otras realidades. Luego también está muy bien porque muchos de estos barcos son barcos de transporte de, pues eso, de la gente, ¿no? Entonces que lo coge para ir a trabajar y tal, y a mí eso, que lo he contado alguna vez el transporte fluvial. Me hace mucha gracia, ¿no? Sí, el transporte fluvial como transporte, pues eso, de rodalíes, que dicen que está tan de moda ahora la palabra, es una cosa que me gusta. Así que eso también es imprescindible, darse esa vueltecita por el lago, disfrutar de la navegación súper tranquila, de las que ya vistas, imagino de un tamaño considerable, porque, hombre, todo lo que estás contando no es poca cosa. La ciudad. El lago... No, el lago es inmenso. El lago llega en la otra parte del lago, llega hasta Montreux. Y es
lo he mirado, tenía cientos de kilómetros cuadrados de superficie. Realmente se pierde la vista. Es una cosa, ya digo, no solo es el más grande de Suiza, sino que es el más grande de Europa Occidental y además es bastante amplio. Hay otros lagos de Suiza que son como más estrechos, que están como más metidos en una zona más montañosa y no tienen esa perspectiva. Y de hecho hay zonas cercanas al lago, bueno, son Montreux, que es una ciudad preciosa hasta el final. Hay toda la zona de los viñedos de la Vaux, que una cosa así se pronuncia, acabado en X cuando se escribe, pero no sé muy bien cómo se pronuncia, que es una zona de viñedos en terrazas que están justo al borde del lago y que es bellísima. Es decir, hay no solo es Ginebra, sino que todo, bueno, Lausana, si no recuerdo mal, está también al borde de este lago. Es decir, que hay un montón de cosas alrededor y de ese lago y disfrutar de ese lago que además se convierte en una vía de comunicación. Es decir, que te permite llegar a todos esos sitios en barco. Por ejemplo, yo recuerdo Montreux, que es una ciudad fantástica y con unas vistas sobre el propio lago maravillosas. Siento ser yo la que te ponga los pies en la tierra, pero hay que ver más cosas más allá del lago. Y por eso te quiero preguntar también qué zonas de la ciudad te gustaron más de todo esto que estás contando. Antes os hablaba de esta parte que está como una colina más alta, que es la Ciudad Vieja, y me encantó, la verdad. No sé si te diría que es lo que más me gustó de Ginebra, pero me gustó mucho. Es una zona con ese aire, ese rollito medieval, de calles así como estrechas, un poco enmarañadas, está alrededor de todo de la catedral. Y una cosa curiosa que yo creo que además a ti en concreto te gustará, que tiene un aire muy francés, ¿no? Comentamos que es que está a varios kilómetros de la frontera, ha habido una influencia muy grande y bueno, pues tiene ese aire francés, tiene mucho encanto de pues, lo típico de tiendas bonitas, de cafés elegantes, estas zonas que se han como hipsterizado un poco, que tienen pues eso, como tiendas de artesanía, cosas así muy que a mí me gustó mucho. Hay un lugar que recuerdo que es la plaza de Bouc de Foix, por ejemplo, que era el sitio perfecto con terracitas, con cafés y tal, en el que te sientas y dices, bueno, aquí me las den todas, como decía un amigo, y te pasas allí, te tomas un café y una Schweppes y te pasas allí 4 horas exprimiendo la consumición y disfrutando de la gente pasar, del ambiente, del lugar, que la verdad es que me gustaba mucho. Es curioso esto que dices de que se ha hipsterizado, ¿no?, esta zona, pero que la describes un poco distinta a lo que consideramos muchas veces en España como hipsterización, que muchas veces aquí implica el bar Paco, una tasca a la española de los años 70, pues que han cogido unos modernos con dinero y le han dado ahí una vuelta. Entonces, claro, aquí esto se hace en locales, en edificios del siglo XIX, muy señoriales, pero con una vuelta más moderna, ¿no? Sí, lo que quería decir era eso, ¿no? Ese punto de modernización del café, que es un poco más no sé qué, de la tienda de ropa, que no es una tienda de una franquicia, sino que es una boutique de no sé qué, ¿sabes? De que hay una cosa de artesanía, yo que sé, de sombreros, de que hay una librería súper guay que dices, uy, cómo mola, qué bonito, tal. Pues sí, un poco, así ahí coqueta. Exacto, un poco esa idea, ¿no? Ese tipo de barrio. Sí. Has nombrado la catedral, ¿merece la pena visitarla, entrar? Sí. A ver, vamos a ser sinceros. Tampoco es así la catedral que digas, bueno, una catedral de las mejores de Europa. Pero sí que es interesante, sobre todo porque yo recuerdo que, además eso me llamó mucho la atención, que es como la puedes visitar como si dijésemos a 3 niveles. A 3 niveles incluso físicos. El nivel propio, el del propio templo, que es una iglesia muy austera, gótica. No sé si, aquí he de reconocer mi ignorancia y el hecho de que no lo he comprobado, no sé si es, supongo que sí que es protestante hoy en día, porque la ciudad es protestante, pero bueno, sí que tiene esa austeridad de los templos, si no lo es, pues digamos, del ambiente de la ciudad, tal. La portada, sí que fíjate que es una portada, hay una portada neoclásica, que no me gustó mucho. La portada yo creo que no le hace... O sea, cuando entras es más bonita que lo que ves en la portada, pero también es que a mí el neoclásico no es un estilo que me suele llegar al corazón. Segundo nivel, ¿te acuerdas que había 3 niveles? Pues las torres. Se puede subir a las torres y desde ahí además, como ya estás más alto porque estás en esta, tienes una vista de la ciudad fantástica. Y no es... O sea, bueno, hay que subir unos cuantos escalones, pero que tampoco es una cosa así demoledora. Y sobre todo por esas vistas vale la pena. Y el que a mí me gustó más, que la gente pensaba, mira, qué raro el Carmelo este... el que a mí me gustó más es el subsuelo, porque justo debajo de la catedral hay abiertas unas excavaciones arqueológicas muy chulas y que nos llevan a la primitiva Ginebra romana, porque Ginebra también era una ciudad romana, pero nos llevan, Kelu,
con mosaicos y todo en el suelo. Ah, mira. ¿Sabes? Sí, o sea, sí, es bastante llamativo y lo recuerdo como muy bonito. Y claro, tiene la mezcla de que, hombre, es bonito, pero además es que está en un sitio muy peculiar, ¿no? Que eso esté justo debajo de la catedral. Así que, claro, con todas esas cosas sí que desde luego la catedral se merece una buena visita. Pues sí, la verdad, confirmamos que es protestante, por cierto, que estaba yo ahí mirando y me ha gustado mucho además esta manera de visitarla, ¿no? De los tres niveles. Es que solo por una cosa, si solo fuera por la catedral en sí, hombre, pues sí, ya que estás allí la visitas, pero lo que le da interés es un poco Sí. esas cosas a distintas Estos alturas. diferentes puntos de vista, sí. Bueno, de lo místico a lo más terrenal, porque más terrenal que un buen reloj suizo. Antes has hablado mucho del lujo y estoy pensando si hay alguna parte de la ciudad de Ginebra donde se vea un poco la importancia del mundo de los relojes sin tener que ser multimillonarios. A ver, por supuesto, para empezar. A mí te diría que me gustan mucho los relojes. Es una de las pocas cosas, digamos, que he tenido de que me guste el lujo, por así decirlo, de verdad. Me encanta, me parece una maravilla. Y me gusta mucho también ver cómo se hacen las cosas. Entonces, eso siempre es una cosa. Entonces, en Suiza hay la posibilidad muchas veces de visitar lo que le llaman las manufacturas, que es como se les llama a las fábricas de relojes, pero las fábricas que tienen un trabajo todavía en buena parte artesanal, Claro. que son los relojes, digamos, los relojes buenos de verdad, que son relojes con mecanismos internos mecánicos, no son relojes de pila y todo esto, que esos que son menos precisos que los de cuarzo, pero tienen muchísima más gracia. Entonces, en muchos sitios de Suiza, porque las fábricas, o sea, hay, por ejemplo, el valle, creo que era el Valle del Jura, tiene muchas, pero hay fábricas de relojería en muchas zonas de Suiza y se pueden visitar y es una visita muy interesante. En Ginebra, muy cerca de Ginebra, estaba una empresa muy conocida, bastante conocida, muy conocida para los que están un poco metidos dentro del mundo ese de los relojes, se llama Frank Müller, y que es famosa porque hace relojes bastante llamativos. Así como la caja no es redonda, sino que es lo que le llaman de barril, creo que se le llamaba, con esta forma, digamos, más gorda por el centro y más. Y son relojes normalmente muy llamativos desde el punto de vista estético. O sea, con los números muy grandes, coloridos, son bastante curiosos. Pero sobre todo, lo más interesante desde este punto de vista son que son relojes con muchas complicaciones. En relojería, a cada mecanismo que hace una cosa se le llama, es una complicación. O sea, por ejemplo, el de la hora es una complicación, el segundero sería otra complicación. Entonces son relojes con muchas complicaciones que les llaman, sí. Y que, claro, cada complicación implica más trabajo, más dificultad y obviamente más precio. Entonces, la fábrica de Frank Müller se puede ver y se puede ver cómo se fabrican y descubrir, por ejemplo, que hay relojes que valen cientos de miles de euros, y que implican que un señor que sabe mucho de eso todos los días va al trabajo a ponerle piezas a ese reloj y se pasa semanas o incluso meses poniéndole piececitas minúsculas a ese mecanismo para que todo vaya funcionando. Y la verdad es que a mí me pareció fascinante. Y aparte de eso, que es la que yo visité, no sé si a lo mejor hay más en la propia Ginebra, pero bueno, esa estaba muy cerquita, digamos, en las afueras de Ginebra, muy fácil de hacer. Dentro de la ciudad se puede visitar el Museo Patek Philippe. Para la gente que no sepa de este tema, que es un poco así de frikis, como soy yo, pues Patek Philippe es... Yo diría que la marca, digamos, no sé cómo decirlo, porque hay marcas como muy caras que hacen relojes joya o relojes con ediciones limitadas muy pequeñas, pero la marca de relojes, no sé cómo expresar esto, la marca industrial, podríamos decir, pero que a la vez es artesanal, pero sí. En la comparación, digamos, de lo que conocemos como Rolex, Omega, este tipo de marcas, es la más prestigiosa de todas. Es la que sus relojes tienen más fama y también es una de las más caras. De hecho, vamos a hacer aquí una publicidad curiosa, pero es que me gusta mucho y creo que ayuda a definir cómo es esta marca. Porque había una publicidad de Patek Philippe que decía que un reloj Patek Philippe nunca es tuyo del todo. Que tuyo es el privilegio de guardarlo hasta la siguiente generación. ¡Oh, qué bonito! Es muy bonito, sí, ¿verdad? Sí. Pero transmite mucho esa idea de algo que se transmite. Son relojes, obviamente, que duran mucho. Y es una marca también de las más antiguas dentro de toda la historia de relojería suiza. Pues bueno, pues esta marca, que hace unos relojes, aparte de todo este rollo que estoy soltando, los relojes son preciosos, tiene un museo en la propia ciudad de Ginebra en la que se repasa no solo la historia de la marca, sino que con ella la historia de toda
relojería. Me viene a la cabeza cuando estoy hablando de esto, yo creo que conté también aquí lo que era el Museo Mercedes en Stuttgart, que dices, pues bueno, a través de la historia de la marca conocer la historia del automóvil. Pues esto es un poco así, pero con los relojes. Estaba muy bien, las piezas, o sea, lo que son los relojes son maravillosos, y el propio museo, la verdad es que estaba francamente muy bien. Así que es una visita que yo recomiendo hacer. Si te gustan los relojes, obviamente, es que tienes que ir de cabeza, pero incluso si no eres alguien así que se ha preguntado mucho por eso y tal, vale la pena visitarlo y aprender un poco de ese mundo y te va a gustar. Es parte de la cultura suiza. Sí, claro, es que es parte algo se conoce este país, que se te conozca por la puntualidad de un reloj suizo, por el mecanismo, por la fiabilidad de algo así, pues el reloj y el chocolate y los bancos. Sí, son ¿de las dónde tres cosas viene? por las que conocemos a Suiza. Históricamente hay otra, porque sobre todo si hablamos de Ginebra, es la ciudad donde Calvino gobernó y se impulsó el calvinismo, que es esta versión tan severa del protestantismo y tan seria, y no sé si queda algo de todo esto en el carácter propio de la ciudad. Bueno, mi sensación cuando la visité es que sí, que es cierto que eso se ha temperado mucho porque Ginebra, como bien sabes, es una ciudad, por cierto que no lo he mencionado, pero también es una visita a la que mucha gente me habla muy bien. Yo no la hice, por eso no lo he contado, de las instituciones internacionales que hay, ¿no? Hay varias cosas que se pueden visitar de la ONU, tal, que me dicen que es muy interesante. Bueno, pues el hecho de que hay esas organizaciones internacionales y que muchas están allí, pues ha mezclado un poco la ciudad, ¿no? Y ha venido gente de fuera y tal. Pero aún así yo creo que sí que tiene ese carácter pues, un poco calvinista, ¿no? Un poco como serio, como muy tal. Y de hecho hay anécdotas, hay cosas curiosas de la ciudad que a mí me contaron cuando estaba allí que te describen un poco eso, ¿no? Por ejemplo, hasta hace unos pocos años, no sé decir exactamente cuántos, pero la ley prohibía que la gente cuando pasase por la calle pudiese ver a la gente comiendo en un restaurante. Así que los restaurantes tenían todos cortinas. Una cosa bastante curiosa. Y digo, esto fue hasta hace poco. Ahora, hoy en día ya no. Hoy en día vas y te puedes sentar al lado de la mesa, que a mí en los restaurantes me encanta ponerme al lado de la ventana, quiero decir, me encanta ponerme al lado de la ventana y ir así cotilleando la calle. Pero bueno, es algo que nos da una idea de cómo era la ciudad. Sí. Y hay un sitio además en el que yo lo recomiendo porque te transmite mucho eso, ¿no? Ese carácter de lo que era Ginebra y de lo que es también un poco el calvinismo, que claro, es interesante conocerlo, que le llaman el Muro de los Reformadores. Y es un monumento dedicado, por supuesto, a los grandes reformadores de la Iglesia, sobre todo los de esa zona. Está, obviamente, el propio Calvino, pero también pues, Guillermo Farel, John Knox, es decir, gente pues, que fue esencial en el nacimiento y la expansión del protestantismo. Entonces, el muro tiene ese nombre y es efectivamente una pared blanca, no tiene sin mayor adorno, y unas figuras de los 4 líderes religiosos saliendo así como de la pared, pero que están completamente tiesos, sin expresión en el rostro, sin otro, o sea, con las manos, creo recordar, cruzadas sobre el pecho, así como una cosa muy hierática, ¿no? Muy faraónica, sí. Para que te hagas una idea, aunque esto lo digo, que la gente no espere verse algo egipcio, pero un poco para hacerse de esa representación completamente hierática del personaje. Y es, bueno, es bonito, es curioso, que diría que es más curioso que bonito, pero es muy representativo de esa forma de pensar y de sentir. Eso sí, el muro está en un parque que se llama el Parc des Bastions, que es una delicia de sitio en el que está por ahí la gente paseando en bicicleta, tal, no sé qué. Así que, bueno, tampoco te vas a agobiar ahí con los reformadores. Está un poco, ahí se equilibra un poco ese sentimiento. Y yo creo que eso también nos da una idea de lo que es Ginebra, ¿no? Que al final es una ciudad que, sobre todo, y no se lo he dicho, es extremadamente agradable, en la que es súper placentero pasear, en la que siempre tienes esa vista al lago que te relaja. Es una ciudad también razonablemente tranquila, al menos en lo que yo la viví, que fue en días de trabajo, pues es una ciudad en la que no hay demasiado tráfico, alguna zona había, pero muy poco. Es decir, así que es sobre todo, yo creo, un destino bastante relajante, como hemos dicho, lujoso, sí. Y que, bueno, pues para una experiencia así que veas un poco alguna vez, me parece que está francamente bien. No encuentro manera de hilar este destino con el siguiente porque estaba pensando... Yo creo que no la hay. No la hay, así que vamos. Venga, vámonos a Jaén. Así que me gustaría que me cuentes
tiempo, qué es lo que te ha traído a ti y lo que te ha hecho visitar esa ciudad que, como decías bien al principio, pues no está mucho en las listas de viaje. Sí, y he ido unas cuantas veces y no veas la de gente que me ha dicho lo mismo que tú, de pues yo es que de pasada, y eso que en cuanto a comunicaciones también es una provincia y una ciudad de Andalucía de las peor comunicadas junto a Almería, pero bueno. Si no es en coche está... Claro, es difícil llegar. A ver, yo he ido por razones personales siempre, tengo amistades, mis chicos de Jaén, entonces no he ido precisamente por una razón turística. De hecho, antes de Jaén Capital yo conocí Úbeda y Baeza, que sí que son más famosas si cabe, yo creo, porque... Turísticamente sí, o sea, claro, es que a nivel patrimonial son dos localidades superpoderosas. Pero luego Jaén tiene muchos atributos que yo creo que la hacen especial para visitarla, como decíamos antes en la introducción, como destino menos conocido, que a veces también lo que buscamos es un poco esto, alejarnos de pues, la tan turística Málaga, Granada, Sevilla, que son Córdoba, espectaculares por supuesto, pero si queremos encontrar igualmente muchísima historia, patrimonio y además un lugar donde volverse loco en lo gastronómico, pues Jaén es nuestra ciudad. De hecho, en esto ellos la verdad que hacen gala de que son la ciudad de España en la que en menos metros cuadrados se encuentran más restaurantes con estrellas Michelin de toda España. O sea pues fíjate que yo no tenía ni idea de eso. Sí, hay una gran cultura gastronómica y yo creo que merece la pena conocerla, ¿eh? Hoy no vamos a tratar tanto esa faceta, pero sí, hombre, alguna cosa nombraremos. Es la provincia, como dato así anecdótico, más pequeña de España, de Andalucía, perdón. Está llenísima de castillos también esa provincia. Tiene un paisaje maravilloso, porque todo, digamos, a ver si me explico bien, que yo creo que tenemos tendencia como a despreciarlo, ¿no? Lo de los olivos y tal, pero cuando llegas allá a mí me parece un paisaje increíble. O sea, hipnótico. Hemos nombrado muchas veces lo que nos gusta, el paisaje también alterado por la mano del hombre en muchas ocasiones. Efectivamente. Y este paisaje además es relativamente reciente porque los alrededores ahora llevamos a la ciudad, pero antes se dedicaban también al cereal, a las viñas y bueno, pues al final razones económicas, pues por la filoxera, también en el caso de las viñas, se ha ido modificando esa dedicación del campo y ahora está, pues claro, repletísimo kilómetros, un mar de olivos. Para llegar... también creo que hay algo que mucha gente se piensa y es que los alrededores son más llanos de lo que son, cuando precisamente esa imagen que te recibe cuando pasas por la carretera, por la autovía, es la de una inmensa montaña leonada, que es precisamente como la describió Alejandro Dumas cuando pasó por la ciudad, y ahí se puede ver en la parte baja lo que es la propia urbe y en la alta el castillo del que os quiero hablar. O sea que... Hemos comentado, ahora que has dicho lo de castillo, supongo que nos contarás también algo de eso, hemos hablado de que es una ciudad que tiene muchísima historia. Hemos comentado el pasado romano, pero ya de antes había cosas. O sea, que decir que tiene una historia muy rica y que yo creo que es importante para entenderla. Dime tú, Sini. Sí, bueno, como pequeña sinopsis, de gran resumen. Primero llegaron los íberos, a los que se les dedica un museo que también os quiero contar. Después ya llegaron más tarde, pero primero los íberos, los griegos, los fenicios. La ciudad fue alcázar para Aníbal, por cierto, Aníbal nada menos, que posteriormente supuso una gran amenaza para los romanos, ¿no? Aunque estos también se asentaron en Jaén, como antes habías comentado, ¿no? Y luego llegaron los árabes, lo decías en la introducción, llegó a ser esa Yaiyán, porque fue una de las capitales del reino de taifas tras el califato de Córdoba. Luego recuperó la ciudad Fernando III, pero no la conquistó así como así. Tuvo que llegar a un pacto con un sultán nazarí en el que Fernando III prometía pues, respetar las fronteras de Granada. Y también, ya como último apunte histórico, fue tomada y saqueada por si tenían poco, habían tenido pocos siglos anteriores, por las tropas napoleónicas que llegaron e hicieron de las suyas muchísimos monumentos, la verdad. No dejaron muy buen recuerdo las tropas napoleónicas por España. Yo creo que yo ya se lo perdono a los franceses, porque además Francia es un país que me encanta, pero ahí no se portaron muy correctamente. Hecha esta introducción histórica, vamos a empezar a hablar ya de las cosas que hay, de las cosas que hay que ver en Jaén. Sí. ¿Y qué es lo que tú destacarías? Bueno, lo nombraba antes, la imagen del castillo. Además lo nombro en primer lugar porque creo que en orden, si llegamos y subimos al castillo, vamos a recibir así como una primera postal de lo que luego vamos a recorrer, así que siempre que hay altos me gusta hacer esto de sube, contempla todos los alrededores, todo lo que luego te va a esperar ahí abajo. Y además subes así cuando todavía estás fresco y ya luego todo es cuesta abajo. Que sí, también... bueno, yo subí
bien coche, porque es que el castillo de Santa Catalina está a una tirada. O sea, hacerlo andando ya me parece... Hombre, luego te ganas más el pan, pero que está a una tirada no está precisamente al lado del núcleo urbano. Luego, este complejo es un gran complejo. Hay que pagar entrada, eso sí, pero va a merecer la pena porque nos vamos a encontrar diferentes murallas, torres del homenaje, salas, capillas incluso, miradores, como decía, desde donde observar la ciudad. Y eso sí, bueno, ya decía lo del coche. También otro aspecto importante, mucha gente que va a Jaén aprovecha y se aloja en el parador de turismo que está al lado del propio castillo, que tiene unas vistas también increíbles. Eso te iba a comentar, porque yo cuando, lo que tú decías, eso, cuando pasas por el coche lo ves y ves ahí arriba el castillo, y lo que pensé es, pues, tiene que tener unas vistas tremendas. Me confirmas que efectivamente es así, o sea, no solo te sirve para hacerte el mapa de la ciudad, sino que tiene que ser... Bueno, que sí, que tiene unos alrededores montañosos. Ahí se ve la Peña de Jaén, que se la conoce también allí como el Cerro Almodóvar. Luego está la Mella, que también se llama así por la forma curiosa que tiene en el horizonte la cumbre. Y bueno, desde ese castillo veremos no solo ese cerro, sino la propia historia del monumento, que ya contaba, hombre, con Aníbal de por medio, que le dio una función militar. Esto luego lo aprovecharon los romanos y se explica muy bien, por cierto, que la audioguía está bastante bien, que esto es algo que muchos monumentos y visitas deja a veces bastante que desear, y es bastante entretenida, ilustrativa. Está bien que lleguemos y vayamos escuchando ahí los QRs que ponen en cada lugar, aunque también hacen visitas guiadas. De todo esto que os estoy contando, antes hablaba de las torres, quedan 6, nada menos que 6 torres. Y una de ellas, además, antes también nombraba lo de las capillas, hay una capilla donde se encuentra la patrona de Jaén, que esto es muy curioso, que la patrona esté en el castillo, por ejemplo, ¿no? Y no en la catedral. Bueno, pues ahí hay una imagen de Santa Catalina que he estado consultando, es el 25 de noviembre, y si os coincide, hombre, ahora ya quedan unos cuantos meses, pero hacen una sardinada... sabemos porque a lo mejor la gente escucha esto en noviembre. Claro, esto es evergreen, es como dicen los modernos, podcast para cualquier momento, en cualquier situación. Pues hacen una sardinada y los vecinos, la gente de Jaén, se sube hasta los pies del castillo y en los alrededores se ponen allí a hacer espetos. O sea, me pareció muy curioso por el día de Santa Catalina. Y luego, algo curioso si miramos estas torres, que a mí me llamó la atención y que si no lo sabes no te das cuenta, es que las torres estaban originalmente separadas del resto del conjunto. Curioso. Esto antiguamente en otros castillos se hacía de otra manera, ¿no? Con el, ¿cómo se llama? El foso y con los pasadizos, puentes levadizos. Los puentes levadizos, esto que no me salía. Y entonces en este caso lo que hacían era tener las torres un poco separadas y ponían y quitaban por la noche unas pasarelas de madera para proteger un poco como el resto del edificio. Dentro de todas estas estancias así del castillo que merecen la pena, no os olvidéis visitar la prisión que hay ahí dentro, la mazmorra, digamos, que fue, como dato curioso, la primera cárcel de España donde se prohibió por ley la tortura. Esto fue después de las Cortes de Cádiz, años después, las Cortes de 1811, pues 1800... Las Cortes llevan un tiempo reunidas y luego la Constitución de Cádiz es de 1812. Eso, perdón. Y la Real Cédula por la que Fernando VII, que tiene muy mala fama para muchas cosas, bueno, pues mira, prohibió la tortura en las cárceles así. Tuvo una juventud bastante difícil, Fernando VII. Sí. Luego el final ya algo mejor, pero los primeros años no estamos muy a favor. Complicada también. Bueno, como último punto que tenéis que recorrer allí arriba donde el castillo, la cruz de Fernando III, que no es la original, ahora hay una de piedra, la original era de madera, pero como dato curioso, mira que estás ahí arriba, pues hasta que no llegas, tienes que ir caminando un poquito por esta cumbre, hasta que no llegas hasta la cruz, no se ve la catedral. O sea, ves las vistas de la ciudad de Jaén, pero cuando llegas, y es realmente, la verdad que es sorprendente, porque tiene un tamaño, o sea, la catedral es enorme. Sí. De hecho, era una de las cosas por las que yo te quería preguntar, porque la única referencia que yo tenía previa casi a este podcast sobre Jaén era la catedral, que es una de las consideradas importantes en España, sobre todo, si no recuerdo mal, en el estilo renacentista. Incluso hay gente que dice que es la catedral renacentista más importante de España.
Sí, y además yo creo que esto, bueno, puede ser sorprendente también porque creo que si no miramos con unos ojos puristas, es uno de los monumentos donde más interesante también se pueden ver las diferentes etapas constructivas y estilos, porque claro, no es propiamente renacentista pura, también hay elementos barrocos, neoclásicos. Y es muy imponente por fuera, además el lugar en el que se ubica, en una gran plaza que nos da acceso al casco antiguo de la ciudad, ya hemos bajado ahí abajo. Muy interesante visitar el interior porque allí guardan una de las reliquias pues, más famosas, yo creo, ya no solo de Jaén, sino de España, como es el Santo Rostro, que, según cuenta la tradición, es uno de los pliegues del paño con el que Verónica secó la cara de Cristo en su camino hacia el Monte Calvario. O sea, que también es una pieza muy, muy valorada. Y en el que en teoría quedó, no sé si en este, pero en otros reliquias que reclaman este papel, quedó impregnada la cara de Jesucristo, de alguna forma quedó ahí como transmitida a la tela. Por cierto, dato curioso completamente off topic, la Verónica, que es un pase del toreo que se hace del toreo a capote, tiene el nombre de Verónica por esta Verónica y porque en teoría los toreros cogen el capote de la misma manera en la que la Verónica original cogió este manto para acercarlo al rostro de Jesucristo. Buen dato que desconocía, o sea, completamente, lo de la Verónica. El podcast gordo entretiene y enseña, como decía aquel. Muy bien. Bueno, excusa también para ver, o sea, no me voy a esconder, la catedral, porque decía, está cerca las calles de así el casco antiguo y tal, y hombre, ahí hay mucha taberna donde tenemos que ir, por supuesto, a tapear. Y antes de eso sí, lo que podemos hacer también, que me sorprendió mucho recorrer las calles de la Judería, donde aunque solo ya quede el trazado, en realidad es la judería más grande de Europa. Okay. Está convenientemente señalizada por la red de juderías de España, así que merece mucho la pena ese recorrido, esas callejuelas blanquecinas de esas fachadas y laberínticas, la verdad. Y que lo normal es que efectivamente solo quede el trazado porque estamos hablando de algo de, pues eso, con fecha caducidad 1492, o sea que es normal. Oye, si no me equivoco, también me suena que hay unos baños árabes que son importantes, ¿no? Sí, si vamos subiendo, mira, del casco histórico hay unos barrios más altos que además me gustan porque no hay atisbo de turistificación por ninguna parte. Son barrios donde vive la gente, donde tiene sus negocios de barrio y demás, y allí se encuentran los baños, que ahora cumplen 40 años de la recuperación, de su conservación, que además ha estado permanentemente activa, o sea que han tenido periodos también de cerrar pues para seguir recuperando y manteniendo como debe ser estos baños árabes, que es una de las joyas patrimoniales más importantes de Jaén. Y allí se pueden ver todas las estancias, ¿no? Las del agua más fría, las del agua más caliente, son del siglo XI, o sea que siglo XI, que son bastante antiguos, están en la plaza de Santa Luisa de Marillac, en esa parte más alta de Jaén, y bueno, merece la pena, por supuesto, entrar. O sea, de hecho, después de ser baños, también se utilizaron como tenerías, como las curtidurías que podemos ver en muchas ciudades de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y luego más tarde se construyó encima un palacio. O sea, que imagínate la sorpresa de quien descubrió pues prácticamente intactos estos baños árabes. Oye, nos hemos remontado a la Edad Media, a los baños árabes, a la parte romana, a la catedral, pero hay cosas un poco más recientes en Jaén que sea interesante visitar. Sí, además en esta parte alta también visité, me acuerdo, un refugio antiaéreo de la Guerra Civil. Concretamente se construyó... ¿Te gustan mucho a ti los refugios esos, eh? Es una cosa que ya hemos visto varios, pero te mola mucho. Muchas ciudades sí, siempre que veo... Y sabes que no voy como buscándolos, yo creo que ellos me encuentran. Es que es paradójico, pero sí, tiene algo esto del subsuelo y de la visita subterránea que me llama la atención. Y a veces también estos episodios de la historia más reciente, bueno, pues que puedes encontrar documentación. Me gusta mucho observar cómo se muestran al público. Estos también, yo creo que no llevan muchos años abiertos, y distinguir, ¿no? Cómo era meterme un poco en la piel de esa gente que se tenía que ir a refugiar. Esta visita es bastante claustrofóbica, por todo lo que simboliza y por el espacio, porque no es lo mismo un búnker de larga duración que un refugio
que estaba pensado para menos tiempo. Se construyó después del bombardeo muy famoso y recordado en Jaén del 37, que devastó la ciudad, o sea, a niveles importantes, y entonces se construyó después. Y bueno, pues lo recomiendo. Cuando he publicado sobre este tipo de visitas que me dices, te da mucho por ahí, ¿sabes que cuando he publicado en mis redes sobre búnkeres y refugios, creo que llama también mucho la atención al resto de gente? Es que además, ¿te acuerdas que lo comentamos aquí? Hicimos un especial... sí, de turismo bajo tierra. Y de turismo de la Guerra Civil. Sí, es verdad. Yo creo que es un tema que a la gente, la Guerra Civil, la Guerra Mundial, son temas que a la gente le interesa, porque primero, no están tan lejos, segundo, siguen de alguna forma estando presentes en la actualidad, y también porque ha habido mucha ficción alrededor de eso, con lo cual es fácil acercarte, ¿no? De alguna forma. Sí. Y bueno, porque al final son cosas interesantes, que darle muchas más vueltas tampoco tiene sentido. Hay otra visita que lo decía antes, estamos en una tierra de íberos, hombre, más de 2000 años aquí en la provincia y demás. En 2017 se hizo un museo que hay que ver en Jaén, que es el Museo Íbero, donde se puede pues recorrer todo sobre la cultura íbera en la ciudad, en la provincia, y, hombre, pues no es el típico museo ya antiguo, es que es de hace nada, o sea, 2017. Sí. Así que yo creo que hay que apuntarse, pues porque explica cómo eran las ciudades, cómo eran sus creencias, cómo enterraban a sus muertos, exponen diferentes objetos y, hombre, en un edificio además grande, ¿eh? O sea, es un pedazo museo. Antes has apuntado algo y yo, claro, es algo que siempre hablamos en tus viajes porque sé que te gusta mucho, y nos has dado ya eso de que se come muy bien en Jaén, que ya te digo que para mí es como noticia un poco sorprendente. Cuéntanos un poco más cómo está el tema de... Sí, y si empezamos el día, yo allí siempre lo empiezo yéndome a desayunar fuera, porque son unos fanáticos de los churros, que allí los llaman tallos. Los hacen, son diferentes, yo creo, por ejemplo, a los de Madrid, creo, porque aquí no sé si se hacen redondos y luego los cortan, aquí se hacen más así las porras, diría. Sí, yo en Granada, por ejemplo, que también se trabaja muy bien el churro y en algunos sitios son exquisitos, también recuerdo que lo que allí se denominaba churro era más parecido a lo que aquí en Madrid le llamaríamos porra. Sí, es como más... Sí, un más poco gordito, más grande, sí. Más recto. Sí, me gustan, y en la feria también los están haciendo. Hay verdadera devoción en la cultura gastronómica de Jaén por los churros, los tallos, ¿no? Luego, a ver, un desayuno con un buen aceite de oliva. Yo creo que valorar también que estamos en esta tierra donde está el mejor aceite del mundo. Una buena tostada con su jabón ibérico, con un chorrito de aceite. Hay también mucha afición por el desayuno, que cuando hablé aquí de Badajoz, creo que se comparte también en una ciudad como Jaén, en diferentes estilos, pero que bueno, que hay mucha afición por quedar fuera a desayunar. Más cosas que me llamaron la atención de la gastronomía jienense, pues que te puedes llevar una colleja y que sea muy buena. Una colleja es como se llama, una planta silvestre. Anda. Que nos puede recordar un poco a las acelgas o a las espinacas, tiene mucho sabor y que sí, es muy sabrosa. Sí, es muy sabrosa y se prepara pues en revueltos, en guisos. Qué rico. A mí esas cosas me gustan mucho, y te voy a contar una cosa, porque eso lo hacía, ese tipo de verdura silvestre tal, la hacía mi abuela. ¿Ah, sí? Que estábamos ahí en el pueblo un día y decía, vamos a hacer verdura. Esa era la expresión que se usaba. Y entonces iba por ahí, claro, como ella las conocía, las plantas, pues recogía tal, y luego era... cuando la verdura normalmente tiende a ser como un poco aburrida, una cosa tal, pues esa era súper sabrosa, súper... no sé, estaba muy rica. Hay cosas en las que yo creo que la elaboración, claro, toma un papel fundamental, que hay productos que como que se sirven solos, y en cosas así como estas igual tienen que estar un poquito más trabajadas. Igual pues eso también. En esta cocina de subsistencia de Jaén no me quiero dejar, porque hay otras cosas yo creo que más conocidas, pero por ejemplo los andrajos, los andrajos es un guiso de cuchara hecho con una masa de harina, con agua, y que se estira luego esta harina, esta masa, ¿no? Delgada. El nombre es de antes de la época del marketing, ¿eh? Andrajos, es como poder con la J también de Jaén, con semoladura o blanda también, con huevo o sin huevo, y bueno, pues se hace todo esto en una especie de potaje de guiso muy, muy, muy auténtico. Se hace también con alcachofa, o sea... Hemos hablado... Suena bien. Estamos en la tierra de la pipirrana. No quiero hablar de los ingredientes de la pipirrana, diré que el tomate es el fundamental, el huevo cocido también. Es que voy con cuidado porque aquí hay también... Hay purismo implicado, sí, ¿no? Lo que es importante de la pipirrana es que la elaboran en unos cuencos de madera
que cuanto más uso haya tenido, más solera tenga ese cuenco, más sabor tendrá la ensalada. Y hay verdadero arte a la hora de hacer todo esto, claro, donde el aceite también de oliva virgen extra es excepcional. Odio a la gente que dice AOVE, o sea, no lo puedo soportar. Pero bueno, es que claro, es como más corto, ¿no? Vale, pero... te viene bien para titulares, pero a la hora de hablar podemos decir aceite de oliva virgen, sí. Extra. Y luego hablando de garitos así concretos, estaba yo apuntándome... mira, en la barra, por no hacer aquí una... Porque es que si nos ponemos ya en lo gastronómico no acabamos, así algún apunte. Podéis ir a la barra y pediros un Rossini, que me parece algo curioso, que es una bebida que se inventaron... El Rossini, así. Se inventaron por casualidad la bebida, lleva vino, lleva limón, lleva hielo, por supuesto, licor, o sea, es de estas bebidas peligrosas, pero luego ahí tienen tapas así muy contundentes de carne. Y hay otro bar donde donde indultaron un jamón, creo que se llama El Gorrión, voy a hacer ahora fact-checking, pero indultaron un jamón en la guerra civil, decían, y lo tienen ahí expuesto con una vitrina. El jamón indultado. El jamón indultado de Jaén. Me parece una idea fantástica, el jamón indultado, me hace mucha gracia. Y bueno, pues esto por decir nada, un par de apuntes, y perderos porque se come súper bien en toda la ciudad. Pues ahí queda ese apunte. Jaén, ese sitio en el que a lo mejor no habíais pensado venir, pero que ya veis que tiene muchas cosas que ver, muchas cosas que disfrutar y un jamón indultado, que es como la guinda del pastel. Yo creo que podemos decirles a nuestros oyentes que ya que vamos por ahí descubriendo estos sitios, le den al like y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que nos sigan. Estamos muy contentos, pero igual es porque llegan a escuchar este mensaje al final. Quienes lleguéis, muchas gracias por escuchar entero este capítulo para empezar. Exacto. Y por seguirnos episodio a episodio. Eso sí, os seguimos necesitando. Yo creo que además os entretenemos. Que no se lo pierda la gente, que se suscriba, porque eso, aparte de que a ellos les será útil, porque así en cuanto publiquemos un episodio nuevo tienen la noticia, pues a nosotros la verdad es que también nos viene muy bien por distintas razones, pues eso, que te ayuda a crecer y es bastante importante. Y como estamos, como parte de nuestra tarea, como hemos confesado, y es descubrir sitios, también que nos digan, oye, pues mi pueblo que es Villa Manzano de Abajo es fantástico y tenéis que venir, y nosotros pues nos lo iremos apuntando, y obviamente no podremos ir a todos los sitios, ya nos gustaría, pero siempre seguro que nos ayudáis a descubrir más sitios. Efectivamente, en resumen, que compartir es vivir. Exacto, y que nos escriban a nuestras cuentas de redes sociales, @KeluRobles, @CarmeloJordá y a elplacerdeviajar, @libertadigital.com. Y ahora que hemos soltado todo el rollo, yo creo que ya nos podemos despedir la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta dentro de 7 días. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas tus necesidades. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel. Aprovecha el mes del profesional. Condiciones en Renault.es.